Buenas tardes, señores, buenas tardes. Una semana muy problemática, porque doña Berenice sigue haciendo su trabajo, y ya le sentó 20 años a los que están alrededor de Danilo. 20 años le tiró, y hay unos que están sus júdice, entre ellos Gonzalo Castillo. Él cree como que es justicia. Él cree, Danilo, que la justicia es él. Entonces es un irrespeto que usted plantea a Gonzalo Castillo dando su juicio. Ese tipo está en prisión domiciliaria con más de 17,000 millones, estafa con Donald Guerrero. Entonces, lo que pasa es que él es tan poco político que él entiende repetir la historia, seguir desbaratando ese PLD, que lo desbarató con Gonzalo Castillo. Qué hombre más terco, qué cabeza madura tiene ese hombre. Entonces lo desbarató con Gonzalo Castillo, porque todo el mundo sabe que le robó la convención a Leonel Fernández. Entonces él entiende que debe seguir desbaratando el partido. Y se recuerda entonces de Gonzalo Castillo. Pero Jenny Berenice, recuérdate activar ese expediente. Ese tipo tiene prisión domiciliaria, porque él actúa y sus congéneres, sobre todo ese señor que no se arrepiente de haber destruido al PLD. Él quiere seguir. Entonces se recuerda cómo él lo destruyó, metiendo a Gonzalo Castillo, y él quiere seguir. Pero usted mismo han sido indulgentes con usted, han sido complacientes con usted, porque usted tiene un expediente de 82,000 millones de pesos en la visita sorpresa sin un papelito, y a usted no lo han llamado. Entonces, Jenny Berenice, siga con este sinvergüenza, que él mismo Gonzalo Castillo debería: a mí no me propongan, porque yo tengo pendiente la justicia, y esa no se la despinta. Con Jenny Berenice no se la despinte, porque es un expediente que tiene Gonzalo Castillo así, con pruebas fehacientes, él y Donald Guerrero. Entonces este grupo de sinvergüenza ahí, porque él lo que quiere es meter a Gonzalo Castillo, pero que ese hombre tiene problemas con la justicia de expediente, para seguir destruyendo al PLD. ¿Qué tipo más problemático es? Él no se rinde ya. Usted está en el zafacón de la historia ya, con todo el mundo preso, Alan Cáceres, un grupo de todos tus colaboradores, tu familia, y tú quieres más de ahí. Pero él quiere con Gonzalo para recordarse. Celebrando la fiesta de independencia en Pregunta Médica. Y señores, qué difícil, qué difícil ha resultado este gobierno, Dios mío. Qué difícil ha resultado. Cuánta incapacidad y cuánta desvergüenza. Usted ve a Proconsumidor, ese señor que está ahí, del consumidor para controlar. Ese señor, 5 años sin hacer nada,
los precios, él no defiende al consumidor. Me dicen que un tigre de ahí, de la Victoria, por ahí, ese señor. Qué difícil es cuando usted no tiene vergüenza. Porque si hay un funcionario que ha fracasado, es ese señor. Aquí no se revisan precios, aquí nada. Los artículos de primera necesidad, nada. Es que hasta para ser tigre usted tiene que tener cierta preparación, porque a ustedes le caen un tiguerazo, pero tenía como forma. Este se le ve con un tiguerazo y empieza a hablar mentiras y qué sé yo cuánto. Entonces, eso, ese señor que de Alcántara no tiene nada, ese señor pasará a la historia como un tipo indolente frente al alza de la comida, canasta familiar. Él anda en la calle por sinvergüenza que es. Por sinvergüenza que es. Lo mismo hay gente que ese Danilo no debería salir a la calle. No debería salir a la calle, no debería hacer nada ese señor. Entonces, mirando esto que a golpe de mandaria, que no ha tratado nada, las cosas se repiten y se tropieza con la misma piedra. Cosas que uno ya creía como que eso iba a poner parte del pasado. La chichico que aterrizó. Oye, esa toma de posesión deberían ir a dar toma de posesión, no, rendición de cuentas a Higüey, a sentarse allá con la Virgen de Altagracia. Oye, porque lo han hecho de mal. Lo han hecho de mal. Hoy yo les voy a tratar, porque ese expediente hay que mantenerlo. Ese expediente hay que mantenerlo. Ustedes saben que en enfermedades crónicas del riñón se recurre al cambio de la sangre para quitarle lo tóxico. Las creatininas, la urea, el potasio. Entonces, mediante la vena, va al corazón, y por un lado saca la sangre tóxica, le quita esa parte dañada, y en otro contexto, pues se hace un recambio de sangre. Eso se llama hemodiálisis para los pacientes con enfermedad crónica, o sea, riñones que se dañaron. Esa es la forma clásica. Es más costosa. Pero eso ya tenemos el perfil de hacer hemodiálisis. La hemodiálisis, forma de desintoxicar el cuerpo humano que no le están funcionando los riñones. Eso es hemodiálisis. Una máquina, usted va 2 horas, 2 o 3 veces a la semana. Le hacen su recambio de sangre, le vuelven la sangre otra vez, le quitan eso, pero ya los 2 días ya usted está lleno de creatinina y de urea porque el riñón no sirve. Ese es un tipo de diálisis, el clásico. Ahora, en los países pobrecitos, como México, en un momento dado se usó la diálisis peritoneal, porque no es costosa.
pero tiene el inconveniente que a través de un tubo en el abdomen se hace una presión osmótica, hidrostática, oncótica. Entonces se extraen los solutos tóxicos, potasio, creatinina, urea, a través de ahí. Eso no vale nada. Eso es en países pobrecitos. Pues sucede que un funcionario que anda por ahí cree como que aquí no hay médico ni nada, y él hizo un programa de diálisis peritoneal, que lo que usa es una glucosa y una fundita. Entonces, la oposición le está pidiendo a él que enseñe a los pacientes. Y la señora Nuria parece que le tiró una pequeña ayuda el lunes. El sábado le tiró una ayuda, que no, que se acabó el dinero, que la funda vale $25,000. Oye, metiendo mentiras. Es una fundita donde usted le mete 200 cc de glucosa, que eso es barato, eso es azúcar. Entonces, en la otra fundita, usted tiene que sacar 210 de glucosa para sacar el potasio. Pero tienen que casi nadie lo usa eso en los países pobres y barato. Entonces, él, como no es inteligente, ese funcionario, que Jenny Berenice, tú tienes que averiguar, son 34,000 no, son 13,000 millones que ese señor le dieron para eso. Entonces él a papá quiere decirle como que empleó ese dinero. No. Primero, es un procedimiento poco usado, porque aquí se dan informaciones científicas. Hay dos tipos de diálisis: la hemodiálisis, el recambio de sangre con una máquina, y la diálisis peritoneal. Es tan estúpido que se fue por la parte más cuestionable, que es la diálisis barata, y ahora está diciendo que la funda costó $25,000. Se le puso la nariz como un pinocho diciéndole a Nuria. Señores, pero qué degradación hay en el país, ¿eh? Le hacen un reportaje para taparlo. Jenny, ahí hay 13,000 millones de pesos. Ahí. Que se llevaron 13,000. Porque es que no cuesta nada esa fundita. No fue hemodiálisis con máquina que hizo. El programa era diálisis peritoneal, que es una fundita con una glucosa y un tubito ahí, a través de los capilares, una membrana, y se saca la urea, la creatinina. La mayoría de la gente no prefiere eso, porque el otro es más costoso. La hemodiálisis, esa es la máquina, ese es más costoso. Y usted más le hace una fístula ahí, y eso usted más tiene que sentarse ahí, la recambian y en 2 horas ya usted está en su casa. Entonces, se inventa una nutrición. No, porque ¿qué nutrición? A ti lo que te van a sacar, al paciente que le hacen diálisis, lo que le van a sacar es lo tóxico, la creatinina que está hecho. Entonces, es una corrupción terrible la de ese señor. Que la Fuerza del Pueblo está investigando en el área de salud, está investigando eso para inmediatamente salga de ahí, irlo a buscar. Porque esa no se la despinta a nadie.
Porque es que nos está diciendo a los médicos como que nosotros somos ignorantes. Yo vi una diálisis peritoneal, yo creo que una vez, un paciente lleno de edema, que no fue a dializarse mediante la hemodiálisis. Entró en una depresión y entonces estaba encharcado, como dicen, y utilizaron esa rápida. Pero aquí ya está establecido ese programa, el más costoso. A veces se armaban rebú, pero más de 3,000 pacientes en el país que usan ese servicio saben dónde ir, su máquina y eso. Entonces, él parece, porque oye, hasta para robar hay que tener inteligencia. Él se va por la parte menos costosa de la diálisis, que es la diálisis peritoneal. Son dos funditas plásticas con un poquito de glucosa. Dios mío. Entonces este país como que no tiene suerte, ¿eh? Porque ¿quién va a decir que un tipo que viene del sur profundo, y ahí hay prueba del delito, porque un arrancado como yo, que aparezco con un edificio ahí, así que Jenny, guarda ese, que ya yo hablé con Tomás Castro, porque lo vamos a dejar ahí, porque son tantos los casos de este gobierno y del gobierno pasado, que Jenny tiene que estar aguantando. Mira, este quiere Gonzalo Castillo, como que se olvidaron de todo. Como que todo se olvidó. Como que eso todo se olvidó. Usted tiene prisión domiciliaria. Usted no puede presentarse a nada. Porque usted no lo han soltado de eso. Usted y Donald Guerrero, los dos están en el mismo expediente. Entonces hay que decirle eso, porque el sanjuanero lo que quiere es meter eso, porque él no se conforma con haber destruido el PLD, y él lo quiere destruir, pero con los mismos ingredientes, con un señor que utilizó para bloquear a Leonel Fernández. Pero qué mal ha quedado ese señor, porque todos los que están ahí haciéndole coro, él sabe que la idea es a ver si pone ese señor, pero Jenny lo tiene ahí en la mente, de esos 8. Regreso, suéltame este programa, rendición de cuentas, suéltame. Dios mío, pero increíble, ¿eh? Tú ya, Eddie Olivares, que han aumentado el número de empleos, pero señor, es un país de desempleados aquí, donde el trabajo informal es un 60%. Yo no sé en qué países que él vive, en qué países que tú vives, que no salía de aquí del canal dando pena y se han encaramado en una cima que ellos nada. Hay que ver a ese señor de protección al consumidor, que se maneja en las utopías, porque no ha defendido nada, metiéndote un tanque de gas, un tanque de lo grande, a 3,000 y pico de pesos. Aquí no ha subido el petróleo ni nada. El barril del petróleo menos de 70 durante estos últimos años.
La gasolina no, oye, el galón más caro del mundo. Ese señor no protege a nadie. 5 años ahí, ese señor, sin defender al consumidor. ¿Dónde será que se va a meter ese señor? Entonces, con esa cara que se le ve, esa cara que se le ve, esa cara de que yo no he defendido a nadie, yo no he defendido a nadie, pero ¿qué me importa a mí? Abinader que me tiene ahí. Ay, Dios mío, ese funcionario es malo. De que defendiendo al consumidor. Y así es que esto. Usted se imagina este ministro de turismo. Este ministro de turismo tiene paralizado el teleférico de Puerto Plata. Año y medio paralizado, porque ellos son unos campeones en decir que van a hacer. Esa laguna de la Núñez de Cáceres empezó hace casi, era día y noche trabajando. Doña Carolina cierra. Eso es como, a nosotros como que nos han sacado la sangre ahí en la pradera. Porque esa señora cerró ese parque con zinc, con techo de zinc. Ahí lo cerró. Un irrespeto. Dije que va a remodelar. Primero lo abandonó 4 años. Pero así mismo pasa con Enriquillo, cerrado, de que lo va a remodelar. Porque, señor, un parque es para rehabilitarlo en 3 semanas, 4 semanas, porque es una necesidad medioambiental de los habitantes de ahí. El parque que está ahí, ese parque que está ahí, la Núñez de Cáceres con Gustavo, cerrado, esperando la orden, porque es que cuando tú vas hasta una cañada, que eso era una cañada ahí, donde venían todas las inmundicias del Naco, Evaristo Morales, cuando se dijo que se iba a trabajar y que Leonel Fernández iba a trabajar, era día y noche, secando esa cosa. Esta la cierra eso, que ya ahí no se le entra ni una partícula de agua residual, acá ni una. Pero si tú no cambias bombilla, si tú no haces nada, si tú no das mantenimiento en estos 4 años, el parque lucía abandonado. Entonces ella, parece que un banco le dio un dinero y ella cierra eso. O sea, no hay ningún respeto. No hay ningún respeto por la población. Es lo mismo que el Parque de la Pradera, ella cree que eso es del ayuntamiento. El Parque de la Pradera, usted puede ir a la jurisdicción inmobiliaria. El Parque de la Pradera es un contrato de todo el que compró por ahí de ese parque. Ese parque no es del ayuntamiento. Pues ya se metió y rompió un gazebo y unos bancos se llevó. Esa que aspira a presidente, Dios mío. Y ahora nos cierra el Parque de la Pradera, con unos zinc ahí. Entonces uno que iba los domingos a disipar ahí, a bajar un brugal ahí, tranquilito, no, eso está cerrado. Y así mismo, hace 3 meses en la marcha del pueblo, de la Fuerza del Pueblo, ahí en la Duarte, pasé por ahí cerrado en el Enriquillo, lo hicieron de que para remodelarlo y todas las obras inconclusas. Yo no sé qué es lo que van a presentar de rendición de cuentas, porque todas las obras inconclusas, se gastó el antiguo
ministro de Obras Públicas gastó mucho dinero en esa autovía. La Duarte, autopista Duarte, no se ha concluido, que uno sabe, un peaje inexplicable ahí, que lo que hace es tapón en el 9, entonces eso no se ha concluido. Lo mismo que pasa con el monorriel de Santiago, eso no se ha concluido. Entonces, ¿qué rendición de cuentas que usted, qué es lo que usted va a presentar? ¿Qué es lo que se va a presentar? Entonces, es terrible que el blackout, que eso no va a pasar más. Esta misma semana ahí, otro. Es un irrespeto a la población. Y la suerte es que nosotros tenemos vocación democrática. Porque mira, no han dado hasta con el cubo del agua. No han dado a nosotros, esta gente. Usted se imagina qué verdugo este hombre. De que defensor del consumidor. Defensor del consumidor tiene la cara dura de ir a un programa de televisión que usted no ha defendido a nadie. Un plátano 40 pesos. Oye, y ese señor, ese cara duro, a 5 años ahí. Abinader, 5 años tiene tú ese cara dura ahí. Ese cara dura ahí. 5 años tú lo tienes. Así que rendición de cuentas hoy lunes, y hablando del casito de diálisis peritoneal, que se anime la sociedad de nefrología. La sociedad de nefrología que se anime. Porque yo lo que soy ginecólogo, que se anime a dar un informe de ese programa donde el Servicio Nacional de Salud le dieron 13,000 millones y no se sabe dónde están los pacientes, no se sabe dónde está nada, con la variedad más económica. Lo mío es investigado científicamente. La más económica para hacer diálisis es la diálisis peritoneal, porque lo que usa es una glucosa y un catéter en el abdomen para sacar la creatinina, la urea, el potasio, que los riñones no pueden excretar porque están dañados. En los países muy pobrecitos usan ese sistema, y aquí hemos avanzado un poco y utilizamos la hemodiálisis. Es decir, que ese tratamiento, un tratamiento de sección, un ratón de hospital como yo vi pocos casos de eso, porque todos, el Estado y empresas privadas lo que hacen es hemodiálisis, o sea, recambio de sangre. Le sacan los oclutos que están de más y vuelven tu sangre otra vez. Anda siempre con una fístula ahí, que nada más hay que engancharlo cada dos veces a la semana. Nadie anda con una funda ahí, Le dijo a Nuria que la funda, que el dinero se acabó y que la funda que costaba, por un dinero costaba la funda. Eso son una cosita de glucosa. Tú no necesitas una funda de mucho dinero para tú llevarle glucosa al 25-50%. Y en otra funda, si son 500 cc, usted debe sacar 600 cc. 500 de glucosa y los 500 de potasio, urea y creatinina que su riñón no pudo expulsar. Ay, mi hijo, ese expediente no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Ni le va a quitar a Gonzalo Castillo tampoco.
Porque él cree que como que no hay justicia. Él cree como que no hay justicia, como que nos vamos a olvidar de ese expediente con Donald Guerrero. Así es que piensan, auspiciado por ese señor, lleno de rencores, quería modificar la Constitución, esa obra maestra, y todavía le hacen caso a ese señor. Así que felicitar al ex síndico de Santiago, Abel Martínez, que no se prestó a porque en el fondo, es lo que quiere imponer a un señor que está sub judice de la justicia, que está con un proceso penal. Pues entonces no nos respetamos los ciudadanos, que tienen un expediente y usted por encima de la justicia dice se va a hacer. Entonces tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Suéltame. Entonces, ¿quién iba a entender? ¿Quién iba a entender, pueblo dominicano, que un médico pobre del sur profundo le dan la oportunidad de ser funcionario y se inserta en la corrupción en el Servicio Nacional de Salud? Él tiene varias modalidades, porque hay unas computadoras que nunca llegaron al hospital. Entonces, la Fuerza del Pueblo está recopilando las informaciones para pasárselas a varios abogados. A varios abogados que se han interesado con eso. Entonces, pueblo dominicano, entiendan lo que le estamos presentando. La enfermedad renal crónica es cuando se dañan los riñones. Los riñones son los principales excretores de sustancias tóxicas como la urea, el potasio, la creatinina, sodio, se eliminan por ahí. Al los riñones no funcionar, la persona moriría. Porque esa es una máquina que Dios hizo, los riñones, para desintoxicar al cuerpo humano. Entonces las ciencias médicas, aprendiendo un poquito de mi compueblano amigo, Santiago la Antigua, nefrólogo de la UCE, hombre serio, fue que me enseñó eso a mí, para que no me metan gato por liebre. La principal razón, la principal estrategia es que no se dañen los riñones. Es que no se dañen los riñones. Que tú no te acostumbres a esa diálisis. Entonces, si hay un programa que debe hacerse, es evitar que los riñones, dice que un 10% de la población en República Dominicana se le dañan los riñones y que la diabetes juega un papel importante en dañar los riñones. Entonces, las intervenciones que ha hecho mi amigo, colaborador, Santiago la Antigua, de la UCE, tigre que sabe medicina, es
preventiva, que no se dañen los riñones. Entonces, él decía, lo que le estamos haciendo hemodiálisis, no se acostumbren a la hemodiálisis, que es recambio de la sangre, sacándole lo tóxico, y en 2 días tiene usted que estar ahí. Entonces, es evitar con los chequeos médicos, sobre todo diabetes, que no se le complique, para que usted no se le dañen los riñones. Pero una vez que se le dañen los riñones, usted debe hacer las gestiones o el sistema de salud para buscar si usted encuentra un donante de un riñón porque es que usted no va a pasarse la vida en eso y al final se complican, porque el cuerpo humano está hecho que nada de lo que es de él, nada de lo que no es de él, él lo quiere. Y al final, dice, ven acá, pero tú me tienes a mí con este riñón que no es mío, y hacen rechazo. O sea, que si hay un programa de salud que debe hacerse, es cómo evitar que los riñones se dañen. Entonces, si hay una técnica para evitar o para darle alguna garantía de calidad de vida a esos pacientes, la hemodiálisis. Entonces, Leonel Fernández decía siempre, no quiero que los pacientes de diálisis hagan huelga. Tienen que estar esas máquinas bien en el Salvador Begotier. No recuerdo eso. Y hay que darle conciencia a ellos de que tienen que participar en la búsqueda con las autoridades de salud de un donante. Y la forma clásica es la hemodiálisis, las máquinas. La doctora Lafontaine, extraordinaria nefróloga, nos enseñó eso. Nos enseñó eso. Diálisis peritoneal. Creo que yo vi un señor que se deprimió, que tenía una hemodiálisis, que le hacían hemodiálisis, se deprimió. Si tú no te haces la hemodiálisis, que es recambio de la sangre, en un tubo una máquina, te recambia. En una te va limpiando y te va echando. Limpiando y va echando. Eso va al corazón, va limpiando. Se prepara el paciente, una fístula venosa ahí, nada más engancharlo 2 veces a la semana. Y hay uno que se acomoda. El doctor Santiago la Antigua, colaborador de este programa, decía, no se acomoden, hagan gestiones para un donante, aún en esas condiciones, porque la condición más cara es la hemodiálisis, pero ya el país lo está haciendo. La otra, en México, en zonas muy indígenas, usaban ese de emergencia que usó el Servicio Nacional de Salud, de diálisis peritoneal, donde no aparecen recursos, donde no hay dinero para las máquinas. Eso es como volver para atrás. Pero que resolvían, porque entonces el presidente le da 13,000 millones de pesos a este señor para hacer el servicio. Eso da ganas de llorar. Yo quiero que aparezcan esos pacientes, estamos investigando esos pacientes, porque que nadie
teniendo la facilidad de la hemodiálisis con una máquina, un par de horas se va a poner una funda ahí. Y una funda que es barata. Y los utensilios que se usan, te digo que para regiones muy pobres, los utensilios que se usan son de poco costo. Una glucosa al 50 y penetrar ahí con otra funda, se sacan esa misma glucosa que tú entras. O sea, un tratamiento de sección, porque es invasivo ese. Hay que meterse en el abdomen. Hay que hacer una membrana de intercambio hidrostático oncótico. Fino, me enseñó aquí el nefrólogo. Entonces, es tan estúpido que él se va a la forma menos usada, pero invéntate máquina, invéntate que compraron tanta máquina. No, en una forma poco inteligente, porque ese sistema es poco usado. Los nefrólogos dicen que hay dos formas: la hemodiálisis, que es el recambio de la sangre, el clásico, y que es muy costoso en países, ya nosotros producimos oro, entonces vamos a poner una gente con eso. No, entonces es una forma de evadir el servicio para cogérnoslo el dinero. Y ese expedientico se lo vamos a hacer. Y vamos a estar permanentemente en los medios diciendo eso. Aunque venga una que tú le digas, ven, hazme eso, y di que no, que fue que se acabaron el dinero, que se acabó el dinero. Nosotros los médicos vamos a estar permanentemente eso. Que aparezca un médico y diga que no, que aparezca y defienda eso. Porque que todo, en estos tiempos todo está, tú encuentras como 50 conferencias de diálisis peritoneal. Lean a ver si, y ustedes me llaman a mí. No, lo que usted dijo no es cierto. Esa es más cara, no, más barata. Y la menos usada porque es invasiva. No se utiliza nada, es una glucosa nada más, con un tubito. Y en el abdomen. Una gente va a andar con una funda en la barriga, poniendo su venita ahí en una máquina. Que Leonel le dijo, miren, quiero que esas máquinas de hemodiálisis funcionen. No quiero ver paciente nefrópata diciendo que no hay diálisis porque las máquinas se dañaron. Y ese servicio empezó a darse, recuerdo, sin ninguna demora. Porque la doctora Lafontaine y todos esos médicos, nefrólogos, como el doctor La Antigua, ven que es viable, aunque un poco costoso, menos traumático para el paciente. Aquel es más barato e invasivo y no cuesta nada. Entonces es una forma estúpida de cogerse los cuartos, porque a mí, a papá, tú me vas a decir a mí que tú te llevaste 13,000 millones. Da pena que tú terminaras así, muchachito. Y le vamos a decir a él, le estamos preparando ese expedientico. ¡Suéltame! Tengo finalmente en nuestra audiencia a un médico de renovada solvencia científica,
el doctor Mejía Torres desde Estados Unidos. Me dice que estás escuchando, está mirando la programación acerca de la diálisis peritoneal. ¿Qué concepto tú tienes allá de esa diálisis? Mira, ese método para pacientes nefrópatas ya es parte como de la historia, parte del pasado, porque lo que se hacen son más hemodiálisis, primero por la eficacia en términos de resultados y menos riesgo para el paciente. De infección, no invasivo. No invasivo, y el paciente se expone menos tiempo. La diálisis peritoneal prácticamente está en desuso. Debo decirte que tú vas aquí a muchos lugares donde están limpiando basement y tú encuentras paquetes de esas membranas para diálisis peritoneal, porque prácticamente están en desuso. Y tú ves que la han botado porque justamente como ya están en desuso, pero los hospitales se abastecían de muchísimo, pues al estar en desuso, pues ya tienen eso como material desechable. Yo no dudo que incluso muchos países en vías de desarrollo, como el nuestro, como la República Dominicana, está recibiendo eso a título de donación. No lo dudo, no estoy diciendo... Sí, porque el instrumental es sumamente barato. Sumamente. Y justamente yo he visto, no en este sentido, pero lo he visto en otros muy parecidos, que ya técnicas y materiales que están en desuso aquí por asuntos de normas y reglamentos sanitarios, entonces lo dan a título de donación a países en vías de desarrollo. Entonces tiene doble propósito: un propósito de salud no vanguardista, y segundo, te etiquetan de humanista y de un tipo dadivoso y que está colaborando, pero realmente no estás haciendo nada. Lo que está haciendo es eliminando material que para ti es un desecho, como el caso de la diálisis peritoneal. Ese es un material en desuso. Pues, doctor Mejía Torres, ya finalizando este programa, decirlo que me siento orgulloso de compartir la ciencia médica con usted, porque amante de la comunicación, usted estuvo vinculado con la comunicación y con mucho poder. Sin embargo, hoy tiene un nombre porque no se dejó tentar por el dinero. No se dejó tentar por el dinero. Porque ese muchacho, aquí no se puede mencionar el nombre, pero ese muchacho realmente me ha decepcionado, sus lejanos. O sea, es como nosotros. Como decía Dustin Hoffman, gente como uno, y que le queden mal al país, así, con un hurto tan grosero, doctor. No, usted dice que esa funda la botan en los hospitales porque ya están en desuso. No, Reynoso, te lo digo yo con conocimiento de causa. Es que la he visto por paquete que la botan. Y dice, no, eso lo dejó un médico que hacía eso en un hospital, pero ya no se usa. Y entonces lo tiene ahí que lo van a botar todo eso. Ustedes lo quieren llevar para donarlo a alguna fundación. Así mismo te lo dicen. Ay, madre. Es más, mira, te voy a dar un dato. Tú sabes que aquí hay prácticas que ya no se usan desde el punto de vista incluso quirúrgico. ¿Y qué hacen? Como hay patologías que aquí ya no son comunes o ya no se usan cierto tipo de intervención, mandan ciertas fundaciones, médicos residentes, digamos primer año, segundo de cirugía. Sí, ya finalizando, doctor. Doctor, muchísimas gracias, porque creen que uno es otra cosa, uno está diciendo no, que usted es el testimonio. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer varias intervenciones esta semana con motivo de la independencia. El doctor Mejía Torres desde New Jersey. Y gracias por tenerme presente.